el tálamo y tiene la forma de una herradura más o menos con su cabeza, cuerpo y cola, ¿ya? Ese se llama el núcleo caudal. Caudado. Núcleo caudal. Núcleo caudal. Luego tenemos el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, ¿sí? El núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por dos núcleos a la vez. Este que está hacia adentro se llama globus pallidus, o globo pálido si quieren, globus pallidus. Y este que está repintado de café se llama el putamen, Estos dos forman un núcleo que se llama el núcleo lenticular. He visto muchas veces en los exámenes preguntar quiénes forman el núcleo lenticular. La respuesta va a ser el globus pálido y el putamen. ¿Ok? Globus pálido y putamen. Esos forman el núcleo lenticular. ¿Quiénes forman el núcleo de la base? El tálamo, el núcleo caudado, que están viendo ahí pintado de verde, el núcleo lenticular, que está formado por el globus pálido y el putamen, y un poquito más afuera ustedes pueden ver ahí, miren esa línea muy delgadita, el claustro o antenudo. Y miren ustedes, aquí está la corteza del quinto lóbulo cerebral. ¿Cuál es el quinto lóbulo cerebral? El lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Esta es la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Entonces, bien, veamos en esta otra figura. Este es el tálamo con todos sus núcleos. Luego les he dicho que está el núcleo caudado, que tiene la forma de una C, si quieren, ¿ya? Ahí estamos viendo la cabeza del núcleo caudado, nada más. Y luego estamos viendo el núcleo lenticular pintado de café. Pero ustedes saben que el núcleo lenticular está formado por dos núcleos que se llaman el globus pálido y el putamen. ¿Sí? El globus pálido y el putamen. ¿Cuál es la mnemotecnia para acordarse del núcleo lenticular? ¿Cuál va a ser la mnemotecnia para acordarse del núcleo lenticular? Las pálidas putas afuera. Las pálidas putas afuera. No se olviden. El globus pálido y el putamen. Y un poquito por fuera está el antenudo o claustro, que lo pueden ver acá pintado de café. Y la corteza del quinto lóbulo del cerebro, lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Bueno, esta es la parte frontal, esta es la parte occipital. ¿Ya? Miren ustedes, esta es la cápsula interna. ¿Sí? Este es el brazo anterior, esta es la rodilla y este es el brazo posterior. ¿Sí? Esta es la cápsula externa que está entre el claustro y el putamen. La cápsula externa que está entre el claustro y el putamen, y la cápsula externa que está entre el claustro y el quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. ¿Ok? Ahí está. Ustedes pueden ver en la siguiente figura, miren ustedes acá. Estos son los ventrículos laterales. Esto es el septum pellucidum, acuérdense.
que está separando los dos ventrículos laterales, ¿ya? Este es el tercer ventrículo, miren ustedes, el tercer ventrículo, para que más o menos se orienten. Y los núcleos de la base están allá. Este es el tálamo, ¿sí? Este es el núcleo caudado, que tiene cabeza, cuerpo y cola. Este es el núcleo ventricular. El núcleo ventricular que tiene dos núcleos, el globus pálido, el cutáneo. Y más hacia afuera está el claustro o antemuro. Y todavía más hacia afuera está la corteza del quinto lóbulo cerebral, la corteza del lóbulo de la ínsula. ¿Okay? Entonces a esto nosotros llamamos los núcleos de la base. Los núcleos de la base. Los núcleos de la base son importantes, después les voy a mostrar las conexiones que tienen los núcleos de la base. Sobre todo tienen conexiones motoras muy importantes, ¿ok? Pero eso les voy a mostrar luego. Pero lo que quiero que me aprendan son los núcleos de la base. El tálamo es el primer núcleo, el núcleo caudado es el segundo núcleo, el núcleo lenticular es el tercer núcleo y el antemuro es el cuarto núcleo, ¿ok? Ahora bien, lo que tienen que saber es que el núcleo caudado tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Lo que tienen que saber es que el núcleo lenticular está formado por dos núcleos a la vez, el globus pálido y el cutáneo. Y por fuera está el antemuro y o claustro, ¿sí? Lo que tienen que saber es que esta es la cápsula interna, esta es la cápsula externa y más allá está la cápsula externa. ¿Dónde está la cápsula interna? La cápsula interna está entre el tálamo y el núcleo ventricular, ¿no es cierto? ¿Dónde está la cápsula externa? La cápsula externa está entre el claustro y el cutáneo, ¿no? Ahí está la cápsula externa. ¿Y dónde está la cápsula extrema? La cápsula extrema está entre el lóbulo de la ínsula y el claustro o antemuro. ¿Ok? Listo, nada más. Eso es todo lo que tienen que saber de los núcleos de la base. Vámonos. Mentira, les voy a leer. Bueno, entonces los núcleos de la base, muchos de ellos están formando parte de un sistema que se llama sistema límbico. ¿Okay? El sistema límbico fue, como ustedes están viendo, acuñado por Paul Broca, que era un anatomista francés, que le llamó el gran lóbulo límbico. Ustedes ya conocen algunas estructuras del gran lóbulo límbico, que están situadas alrededor del tronco del encéfalo. Después reafirmaron la idea de Broca estos dos científicos que se llamaban Papez y Paul MacLaren. Papez era francés también, se llama también circuito de Papez. Y luego más tarde todavía Paul MacLean le llamó como el cerebro visceral, ¿ya? El sistema límbico también se llama circuito de Papez en honor de este médico y también se llama cerebro visceral, ¿ya? Es un conjunto de estructuras, el sistema límbico o el circuito de Papez es un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y están implicados en el control de las emociones. Su nombre original es el de cerebro visceral, con el que apropiadamente le designó Christopher Jay. ¿Ya? Ahí ustedes tienen todas las estructuras
que forman este circuito de papel que ahora se lo conoce como el sistema límbico, ¿ya? Y vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Entonces, el sistema límbico es un circuito de estructuras de la línea media que rodea al tálamo. ¿Y cuáles son las funciones del sistema límbico? Miren ustedes qué importante. Participa en la regulación de las respuestas emocionales. Respuestas emocionales, por ejemplo, el placer, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la agresión, el odio, el amor, etc. Participa en el aprendizaje y la memoria. Participa en nuestra personalidad, nuestros recuerdos y, en definitiva, el hecho de ser como somos, incluso nuestro instinto sexual. ¿Sí? En el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Te hago una pregunta: ¿hace cuánto tiempo que no manejas bicicleta? ¿Pero sabes manejar? Si te doy una bicicleta, ¿manejas? Sí. Claro que sí, ¿no es cierto? Hay muchos que van a decir, pucha, doctor, hace un año, hace 2 años. Pero si les doy la bicicleta, manejan. Ese es el aprendizaje que hemos tenido. Miren el aprendizaje que tiene un ser humano. Cuando nace, pues no puede hacer nada. A los pocos meses ya puede gatear. Después ya puede pararse. Después ya puede caminar. ¿No es cierto? Y así es como vamos aprendiendo. Si ustedes se ponen a hablar con una persona mayor, un abuelo, ese les va a hablar mucho de su memoria a largo plazo, ¿sí? Acuérdense, si tienen abuelos, tíos, abuelos, y se encuentran con ellos, pues se mantienen bien sus recuerdos, ¿no? Pero la memoria a corto plazo no saben, ¿no? Ellos no se acuerdan dónde han dejado sus llaves, dónde han dejado sus documentos, etc. Pero sí, la memoria a largo plazo funciona bien. ¿Cuáles son las principales estructuras del sistema límbico? El hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la corteza del cíngulo, el trígono cerebral, o fornix también se llama, el trígono cerebral, el septum pellucidum y los cuerpos mamilares. Algunos de ustedes ya los conocen, ¿sí? Ahí ustedes están viendo algunas estructuras que vamos a ir viendo. Este es el sistema límbico, lo que está por fuera del cuerpo calloso, ¿okay? Ustedes están viendo por fuera del cuerpo calloso la circunvolución del cíngulo. Eso es muy importante porque viene a comunicarse con estructuras muy importantes como el hipocampo, viene a comunicarse con el fornix, viene a comunicarse con la amígdala, viene a comunicarse con otras estructuras que forman una especie de círculo. Por eso se llama el círculo límbico también. Vamos a ver primero el hipotálamo. Ayer les conté del hipotálamo. Es una pequeña parte del cerebro que forma parte del diencéfalo. Está localizado debajo del tálamo, a ambos lados del tercer ventrículo. Y ayer les he explicado, en la anterior clase les explicaba, que el hipotálamo es la parte del diencéfalo que controla la parte endocrina, porque el hipotálamo está en conexión con la hipófisis, ¿sí? Pero no solamente eso, el hipotálamo se sitúa dentro de los 2 tractos ópticos, tractos del nervio óptico, justo por encima de la glándula pituitaria, ¿ya? Miren ustedes esto: el hipotálamo es responsable de la regulación del hambre, de la sed, respuesta al dolor, niveles de placer, satisfacción sexual, ira y comportamiento agresivo, y más, también el funcionamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático.
¿Ok? El hipotálamo es responsable de la regulación del hambre, de la sed, porque ya les voy a mostrar posteriormente en el libro cómo el hipotálamo tiene unos núcleos que controlan el hambre, que controlan la sed y a niveles de placer también. No es el único que controla los niveles de placer o la satisfacción sexual, pero es uno de los más importantes, ¿ok? En realidad el placer y la satisfacción sexual es todo el sistema límbico que interviene. La ira y el comportamiento agresivo, eso es muy importante, ¿ya? Y el funcionamiento de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Se divide en hipotálamo medial, donde concentra la mayor cantidad de núcleos, ¿sí? Y en hipotálamo lateral, que es pobre en somas y rico en neuronas. El hipotálamo está más o menos ahí, miren, este es el tálamo, ahí está el tálamo, aquí está el epitálamo, la glándula pineal, por ahí está el subtálamo y aquí de verde está el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo que está prácticamente conectado a la glándula pituitaria, como ustedes están viendo, a la glándula pituitaria, ¿ya? Entonces el hipotálamo, esta es la glándula pineal, no se olviden, esta es la glándula pineal, este es el hipotálamo, por aquí está el subtálamo y aquí está el tálamo. Este es el adesio o adhesión intertálamo. Bueno, bien, el hipotálamo entonces, en primer lugar. La amígdala, en segundo lugar. La amígdala cerebral, no se confundan con otra amígdala que tenemos en la faringe, etc., ¿no? La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizados en la profundidad de los lóbulos temporales, ¿sí? La amígdala cerebral, enseguida les voy a mostrar, es una masa con forma de dos almendras que se sitúan a ambos lados del tálamo, en el extremo inferior del hipocampo. Su papel principal es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales, ¿sí? Ahora les muestro la amígdala. Miren ustedes, este es el hipocampo, y ahí está la amígdala, ¿ya? Ahí está la amígdala. Bueno, muy importante porque su papel principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Por ejemplo, temporal. Sí. Por ejemplo, reacciones emocionales, ¿no? Imagínense cuando nace un hijo, o cuando te casas, o cuando se muere alguien, o finalmente cuando alguien te ataca, cuando alguien te agrede, en fin, ese tipo de reacciones emocionales, positivas y negativas, ¿ok? Ahí ustedes tienen la amígdala, ¿ya? Ahí ustedes tienen el tálamo, ahí ustedes tienen el fornix, encima del fornix ustedes ya conocen el cuerpo calloso, este es el septum pellucidum, que lo reconocen muy bien, y ahora están viendo la amígdala, este es el hipocampo, ¿ya? El hipocampo se lo llama así porque en todos los animales el hipocampo parece un hipocampo. ¿Conocen el hipocampo? El pececito de mar. ¿Sí? ¿Han visto alguna vez un pececito de mar? ¿No es cierto? Se llama así. Y entonces tiene esa forma como... Caballito. Caballito de mar. Caballito de mar. Caballito de mar. Si ustedes ven el hipocampo en todos los animales inferiores, el hipocampo es un caballito de mar. Si ustedes ven el diccionario, el hipocampo es un caballito de mar. ¿Okay? Pero en el ser humano no. En el ser humano parece una especie de una coma más o menos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que por delante está la amígdala, muy importante, ¿ya? Entonces vayan viendo las estructuras, ¿no?
El hipocampo entonces consiste en dos cuernos que describen una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Parece ser muy importante en convertir las cosas que están en tu mente ahora en cosas que recordarás por un largo tiempo, la memoria a largo plazo. ¿Sí? Parece ser muy importante en convertir las cosas que están en tu mente ahora en cosas que recordarás por un largo tiempo. En algunas enfermedades que enseguida les voy a mostrar, el hipocampo se lesiona, pero de manera muy absoluta. O sea, este hace que las cosas a corto plazo se vuelvan memoria a largo plazo. Sí, correcto. Pero el problema es que si el hipocampo se lesiona, va a dar enfermedades que enseguida les voy a mostrar. Si el hipocampo es dañado, una persona no puede construir nuevas memorias y vive en un lugar extraño donde todo lo que experimenta simplemente se desvanece. Incluso mientras las memorias más antiguas del daño permanecen intactas, pero también con el tiempo se van desvaneciendo. ¿Cuáles son las patologías que puede presentar el hipocampo? Ahí les muestro. Sobre todo el Alzheimer y sobre todo la epilepsia. Sobre todo el Alzheimer. Estas enfermedades pueden ser producidas por una isquemia. Una isquemia es cuando pues, hay poca irrigación de sangre. ¿Sí? Esta isquemia puede producir lesión en el hipocampo y va a producir Alzheimer y va a producir epilepsia. ¿Ya? ¿Han visto alguna vez paciente con Alzheimer? Sí. Son muy desdichados los pacientes con Alzheimer. La isquemia es la reducción del flujo sanguíneo, ¿sí? Hacia los niveles del cerebro. Bueno, que es propio en los viejos. ¿Sí? Los viejos van teniendo menos irrigación al cerebro. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos que llegan al cerebro se ateroesclerosan, es decir, se endurecen y entonces no tienen buena irrigación. Por eso es que el viejo va a tener olvidos más frecuentes, por eso es que el viejo va a tener mareos más frecuentes, por eso es que el viejo va a tener desequilibrios más frecuentes, ¿no es cierto? Esa es la razón, por isquemia. Pero también hay isquemia en otra parte del cuerpo. Obviamente. Puede pasar. Claro. Infarto. El siguiente paso de la isquemia es el infarto. ¿Entiendes? Acuérdense del Dr. House. Tuvo una isquemia y luego un infarto en la arteria femoral de una de sus muslos, ¿no? ¿Quién ha visto al Dr. House? El infarto del corazón es una isquemia de las arterias coronarias. El infarto cerebral, el infarto pulmonar, etc. ¿No? Son isquemias agudas, graves. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como un deterioro cognitivo muy importante y de trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. A medida que las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian, sobre todo la corteza cerebral. La enfermedad suele tener una duración media aproximadamente de 10 a 12 años. Miren. La epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por una predisposición del cerebro para generar crisis epilépticas recurrentes, que son crisis tónico-clónicas, así se las llama, y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Claro, una epilepsia que no se la controla y no se la cura, finalmente va a lesionar el cerebro y va a producir un daño muy parecido al Alzheimer. ¿Cómo se cura?
no se cura, se controla. Hay que dar anticonvulsivantes y hay que eliminar el foco. Pero una de las causas muy comunes de la epilepsia es la cisticercosis. En Bolivia había muchas cisticercosis antes, ¿no? La famosa triquina. ¿Por qué? Porque en el campo, en el occidente, comen chancho así que lo crían pues a la deriva, y comen carne de llama también en el occidente. Entonces la gente al comer carne de llama o carne de cerdo infestada, pues se contagia de triquina, cisticercosis se llama. Los quistes de cisticercosis se localizan en el cerebro y funcionan como focos que van a producir epilepsia. Pero también hay muchas otras causas, no solo eso. Pueden ser quistes, tumores y algunas otras causas. ¿Ok? Bueno, ahí está entonces el hipocampo, que tiene la forma de una coma. Ahí tienen ustedes la amígdala. Ahí tienen el hipotálamo, que ya les he dicho que es muy importante el hipotálamo, y debajito tiene la glándula pineal, ¿no? La corteza del cíngulo, ustedes ya la conocen muy bien, la corteza del cíngulo. Es parte integrante del sistema límbico y que se encuentra involucrado en la formación de emociones, procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, al aprendizaje y a la memoria. Oigan ustedes van a ver el cerebro que lo tenemos ahí para la práctica. Y la corteza del cíngulo es una pequeña circunvolución, pero pues muy pequeñita, ¿no? Que está encima del cuerpo calloso, acuérdense. Pero la corteza del cíngulo, que es tan pequeña, tiene una importancia tremenda con relación a esta formación, a este procesamiento de datos y formación de emociones, ¿no? Mire, procesamiento de datos referidos a la conducta, al aprendizaje y a la memoria. ¿Ya? Qué importante, ¿no? Tiene esta corteza del cíngulo tiene una conexión muy importante, sobre todo con el lóbulo frontal. ¿Ya? Entonces hemos visto la corteza del cíngulo. La corteza de la circunvolución del cíngulo, situada en la cara medial del hemisferio, por encima del cuerpo calloso, es importante en la conducta emocional y en la respuesta motora visceral. ¿Esa es otra? No, es la misma. Pero lo que pasa es que esta tiene una corteza, una pequeña corteza en la parte superior. ¿Sí? Ahí esta es la corteza, la circunvolución del cíngulo, ¿no? ¿De dónde está el surdo? Exactamente. Ya, exactamente. Entonces, fíjense, es importante en la conducta emocional y en la respuesta motora visceral. ¿Cómo reaccionas ante diferentes emociones? Pues hay personas que son tranquilas, ¿no? Imagínense ustedes, a ver, acuérdense, ¿alguna vez se han peleado con algún amigo, con el hermano, con la hermana, o con el novio, o con la novia? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo son? ¿Son tranquilos? ¿Son tranquilas? Pues cada uno está pensando. Y las mujeres, sobre todo, están pensando, ese cojudo, lo que en lo que le hice yo fue peor. Entonces, es importante en la conducta emocional y en la respuesta motora visceral. ¿Ok? Ahí ustedes tienen la circunvolución del cíngulo y su pequeña corteza que tiene ahí, muy comunicada con la corteza frontal, con la parietal, con la temporal y con la occipital. ¿Ya? El trígono cerebral, o fornix también se llama el trígono cerebral, ustedes lo conocen, ¿sí?
El trígono cerebral, también llamado fornix, y ustedes saben dónde está el fornix, lo conocen bien, se presenta forma triangular, de ahí el nombre del trígono, rodea al tálamo dorsalmente, en el extremo dorsal del hipocampo y gira hacia arriba como un arco, que recorre la cara superior del tercer ventrículo y acaba en el septum y los cuerpos mamilares. Así más o menos está formado el trígono, ¿sí? O fornix. Tiene dos cuernos anteriores que terminan los cuerpos mamilares, miren, y tiene cuernos posteriores que están comunicados con el hipocampo, miren ustedes, ¿ya? Y al medio de estos está la amígdala, más o menos por donde está mi marcador, ¿ya? Entonces así está formado los que forman parte también del sistema límbico. El septum pelúcido, ¿lo conocen ustedes al septum pelúcido? El septum pellucidum es una doble lámina triangular mediana y vertical que está separando los dos ventrículos laterales. Eso es muy importante, ¿sí? Eso es lo que tienen que saber. ¿Separan los dos ventrículos? Laterales, los dos ventrículos. Una función principal consiste en proteger las funciones del nervio óptico. Facilita la integración sensorial y sincronización sensorial. Es decir, determina cómo nuestros cuerpos procesan la información que reciben de los sentidos y cómo actuamos en consecuencia de forma ordenada. También la planificación motora, construir actos inteligentes y desarrollar correctamente las actividades académicas, el habla, el lenguaje y habilidades sociales y de comunicación y de alto orden. Oigan, por favor, van a echarle una fotito al septum pellucidum, ¿sí? Miren qué interesante el septum pellucidum, ¿no? ¿Por qué? Porque el septum pellucidum, el trígono, el fornix, etcétera, la circunvolución del cíngulo están bien comunicados con la corteza cerebral y con los diferentes lóbulos, ¿no? Entonces, por eso es que todo este sistema límbico y algunas partes de ellas, como esta, por ejemplo, pues va a facilitar la integración y sincronización sensorial. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les quería mostrar de dónde está el septum pellucidum. Ahí está, miren ustedes. El cuerpo calloso, el fornix, el septum pellucidum. ¿Ya? Los cuerpos mamilares son cada uno de los dos tubérculos redondos en el suelo del diencéfalo, unidos al tálamo y al mesencéfalo, llamados también tubérculos mamilares, que son los implicados en el humor y en el estado de vigilia. Los cuerpos mamilares también cumplen una función de comunicación e intervienen de forma decisiva en los mecanismos de memoria. ¿Ok? Cuerpos mamilares, implicados en el humor y en el estado de vigilia, intervienen en la comunicación y en la memoria. Miren ustedes. Y ahí ustedes tienen los cuerpos mamilares. ¿Dónde estaba? Cuerpos mamilares, sí. Ahora se los llama corículos cerebrales, ¿no es cierto? Los cuerpos mamilares. Pero no son Entonces, los mismos que estábamos, porque vimos los cuadrículos necesario. ¿Esos son? Sí. Lo superior y lo inferior. Entonces, miren ustedes, en síntesis, todo esto conforma el sistema límbico. Pero el sistema límbico, a través de la sustancia blanca, está bien conectada a la corteza cerebral. Y como ustedes ven, el sistema límbico es único y es exclusivo del ser humano.
Por eso es que el ser humano es un ser superior con relación a los otros mamíferos, porque nosotros pues tenemos recuerdos, memoria, carácter, emociones, en fin, tenemos muchas particularidades propias del ser humano, de nadie más, exclusivas del ser humano. Por eso el ser humano es considerado un ser inteligente, ¿no? Los animales también. Sí, claro que sí, hay muchos animales que también tienen desarrollado algún sistema límbico, pero no tienen la inteligencia del ser humano. No tienen, pero sí son inteligentes, conocemos, ¿no? Bien, otras áreas relacionadas son el área ventral tegmental del tronco cerebral, sobre todo del mesencéfalo, el lóbulo frontal, corte prefrontal, ¿sí? El área ventral tegmental del tronco cerebral, que viene a ser el mesencéfalo. No se olviden que el mesencéfalo tiene tres partes: un tectum, un tegmento y un pie peduncular, ¿es cierto? Luego, el área tegmental del tronco cerebral, que está también en el mesencéfalo y en la protuberancia, se encuentra justo debajo del tálamo. Consiste en vías de dopamina que parecen ser responsables del placer. La gente con un daño en este lugar tiende a tener dificultades para conseguir placer en la vida y a menudo caen en el alcohol, las drogas, los dulces, el juego. Fíjense qué importante, ¿no? Qué importante el área tegmental del tronco encefálico. No se olviden que el tronco y sobre todo el mesencéfalo tiene tres partes: el tectum o techo, el tegmento y el pie peduncular. Y esas partes llegan un poco a la protuberancia también. ¿Ya? Entonces, por eso dice el área ventral tegmental del tronco cerebral o tallo cerebral. El corte prefrontal, que es la parte del lóbulo frontal que se encuentra enfrente del área motor, área 4 y 6 de Brodmann, que ya saben. Esta está también unida estrechamente al sistema límbico, además de aparentemente estar implicado en pensar sobre el futuro, hacer planes y realizar acciones. También parece estar involucrado en las mismas vías de dopamina que anteriormente les mencioné, que el área ventral tegmental y juega un papel importante en el placer y la adicción. El corte prefrontal, miren, todo esto es la corteza prefrontal. Todo esto es la corteza prefrontal. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que les quería exponer, pero como ustedes están viendo, el sistema límbico pues es un sistema muy importante en nuestro cerebro, ¿no? O sea, todo lo que estamos estudiando, todo lo que estamos viendo, ustedes ven que están coordinando sus acciones para pues intervenir en nuestra memoria, en nuestro aprendizaje, en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestros placeres, etc. ¿No es así? Y si tienen desconexión entre ellos, pues va a aparecer enfermedades como las que ya les he dicho. ¿Listo? No, la bibliografía no. Bueno, ¿dónde está la lista? Vamos.